Y estamos con Federico Arnillas de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que el día 18 de este mes está cumpliendo justamente 16 años de creación. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Y quizás lo primero es expresar la solidaridad con las personas que están siendo afectadas o que han sido afectadas con estas lluvias este fin de semana. Y recordar que estamos al principio de la temporada y en ese sentido invitar a la ciudadanía a tener un rol activo de carácter preventivo. Una organización preventiva es muy importante porque hoy en día con las imágenes de satélite no podemos decir en qué quebrada en particular va a caer huaico, pero es claro en qué zonas se van a presentar lluvias que pueden terminar en huaicos más graves que los que hemos visto. Y tal vez también a la solidaridad de las personas que puedan ayudar a estas personas ya en este momento lamentable, ¿no? Sí, eso de todas maneras, pero creo que hoy día tenemos una pasividad ciudadana. Las personas que viven en las quebradas saben que están en zonas de riesgo y lo más importante es esa red de alerta temprana, ¿no? En cada quebrada que pueda pasar la voz oportunamente para poderse retirar de la zona. Una segunda cosa que es bien importante es que tengamos claros quiénes son los voceros de esas quebradas, de esas organizaciones, de esas personas, y que se pueda tener un buen padrón de las familias que están en la zona para que después no se produzcan los problemas de beneficiarios, ¿no? Fantasmas, ¿no? Que no fueron nunca víctimas, ¿no? Y que aparecen como beneficiarios de alguna medida de intervención y que finalmente afectan justamente a quienes sí fueron víctimas, ¿no? Bueno, quienes nos están escuchando y viendo, ojalá que tomen en cuenta esa recomendación. Hace 16 años se creó esta mesa de concertación para luchar contra la pobreza en nuestro país. Cuéntenos en qué contexto se dio. Creo que era un contexto muy especial para el Perú. Era un contexto de crisis política y de necesidad de un proceso de transición política. Y en ese contexto lo que se dijo es dos cosas que yo diría que eran la preocupación del gobierno de transición. Una primera es que el gasto público no podía ser usado clientelistamente en un proceso electoral, que es un tema que es grato al enfoque del Jurado Nacional de Elecciones y al marco normativo, ¿no es cierto? Y el segundo elemento es que el gobierno de transición era un gobierno a corto plazo y la pregunta que el gobierno se planteó y nos planteó a las instituciones que concurrimos a su llamado era si es que había que quedarnos con un tema de corto plazo o preguntarnos cómo enfrentar más estratégicamente el tema de la pobreza en el país. Y para eso surge la mesa. A diferencia de otros espacios que se crearon en el gobierno que fueron más de opinión en un punto del tiempo y del espacio, en el caso de la mesa se dijo, armemos un mecanismo que sea capaz de recoger las voces de los actores, de construir acuerdos y de evaluar cómo vamos en la implementación de esos acuerdos. Y eso es la mesa, 16 años, presencia en todas las regiones del país, presencia en más de 130 provincias del territorio nacional y más o menos unas 200 o 300 municipalidades o espacios distritales. Esa es la presencia territorial de la mesa y si me permites un saludo de cumpleaños a quienes con su trabajo, su participación y las instituciones que los avalan, tanto el sector público como de la sociedad civil, han hecho posible estos años de trabajo. A los expresidentes, el padre Gastón Garatea, a Javier Abugataz, que hoy día además es presidente del CEPLAN y que han sido presidentes en su momento de la mesa de concertación, nuestro agradecimiento y reconocimiento, ¿no? Es una tarea grande, tenemos mucho por hacer en el país, la pobreza es un problema estructural. Y en este momento sabemos que continúa de cuando habíamos conversado en medio del proceso electoral sobre las necesidades que tenían que planearse o plantearse en los planes de gobierno, en las propuestas, ¿no?, de los candidatos, que existían ya 7 millones de personas en pobreza total, no extrema, pero de esos 1,5 millones. Sí, sí, efectivamente. Cuando se crea la mesa, ¿ya había esta cantidad? No, la cantidad era, en términos porcentuales, era mayor, digamos, ¿no? El Perú del año 2000 tenía menos gente que la que tenemos hoy día, pero tenía niveles de pobreza monetaria del orden del 54%,
con las mediciones de esa época. Con la metodología que se usa ahora, probablemente esa medición estaría más cerca del 70%. Era una situación complicada en el país y justamente lo que se ha hecho a lo largo de estos años, y eso es un esfuerzo de todos los sectores en el país, es que se han llevado a cabo políticas que han sido exitosas. Es lo que nosotros reconocemos como políticas de Estado que han tenido este impacto súper positivo. Hablamos de 5 gobiernos de turno que han estado, hablamos ¿no? de 5 congresos también y aparte del sector privado. ¿no? Exacto. Además, en la mesa hay representación de la sociedad civil que incluye el sector privado empresarial, el sector privado no empresarial, las asociaciones, las organizaciones sociales, los gremios de trabajadores, la cooperación internacional y el sector público nacional, regional y local. Este es un esfuerzo, insisto, conjunto, y es un esfuerzo a lo largo de estos años de construir políticas públicas. Fíjate, la primera tarea que había que llevar a la práctica era tener en cada mesa regional, en cada espacio regional, una mesa. ¿Y cuál era la primera tarea de la mesa regional? Que los actores de la región se pusieran de acuerdo en cuáles eran los problemas claves que afectaban la vida de la gente de su región, que son diferentes porque el Perú es muy heterogéneo, y en cada región debían formularse lo que se llamaron los planes de desarrollo concertados. Estos planes han sido la base a lo largo del tiempo de los acuerdos de gobernabilidad, fueron usados por el equipo nacional de la mesa como insumo para contribuir a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. ¿Continúa hasta ahora? ¿Los gobiernos regionales están viendo estos temas? Sí, y yo quisiera subrayar el interés de hacer una revisión y actualización de los planes de desarrollo concertado, de los planes regionales y locales, acorde con el nuevo escenario internacional que estamos enfrentando. Yo creo que es muy importante ser conscientes de que el 2017 va a ser un año clave, no solo para el país, sino en términos internacionales. Hay muchos acontecimientos que pueden cambiar el escenario macroeconómico global, el escenario geopolítico, y siendo el Perú un país pequeño, con una economía abierta, vamos a estar expuestos a los impactos, ¿no? de estos cambios, además del cambio climático que no he mencionado, pero que corre por cuenta propia, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los retos de este gobierno para poder reducir esta realidad de pobreza en nuestro país? Usted me comentó que esto es un tema transversal que no solamente tiene que ver con una cartera específica, sino con todas las que existen. Sí. Viendo la parte del Ejecutivo, en primer lugar, ¿no? Viendo la parte de todos los partidos, porque en una pregunta anterior tú mencionabas, y creo que vale la pena recordarlo, que hay un compromiso político. Estos planes de desarrollo concertados se fueron convirtiendo en acuerdos de gobernabilidad. Ah, ¿verdad? Y fueron firmados, ¿verdad? Exactamente. Para el periodo 2016-2021 se ha suscrito un acuerdo de gobernabilidad firmado por todos los partidos que participaron en la competencia electoral. Y creo que eso es muy valioso porque al ser firmado por todos los partidos, por los líderes o lideresas de los partidos, tenemos un marco que tiene objetivos, que tiene metas y que tiene indicadores para su seguimiento. Y quizás el otro elemento importante es que el acuerdo de gobernabilidad que mira el Perú al 2021 también mira un horizonte más largo, de más largo plazo, porque se ubica en el marco de lo que se llama hoy día la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible, que es un marco internacional de referencia. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque tenemos el Acuerdo Nacional al 2021, el Acuerdo de Gobernabilidad también al 2021, con compromisos específicos que, dicho sea de paso, han sido reiterados por el gobierno en sus compromisos públicos, tanto en el discurso de investidura del presidente como en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, en el Congreso de la República y en declaraciones posteriores. Entonces hay una perspectiva convergente. Eso es verbalmente. ¿En concreto? En concreto yo diría que es clara la voluntad política y los esfuerzos por responder a eso. También no es menos claro que el escenario en el que estamos operando todos, gobierno, oposición, ciudadanía, ¿no?, es un escenario más difícil y más complejo. En el contexto de la desaceleración económica que hay, a pesar de que los últimos indicadores son positivos, y creo que eso hay que saludarlo, nos indican que estamos en un contexto más difícil para lograr estos
estos objetivos. Y por tanto, la concertación es más urgente. Hay, digamos, otras prioridades en nuestro país en este momento. ¿En qué orden de prioridad debería estar la lucha contra la pobreza, después de la seguridad ciudadana y la corrupción? Yo creo que no vamos a resolver la seguridad, o mejor dicho, los problemas de inseguridad ciudadana, estructuralmente hablando, si no resolvemos también los problemas de pobreza y si no enfrentamos los temas de corrupción. Nuestra mirada es más holística, reconoce más la interdependencia de los procesos y por tanto estamos interesados en sostener políticas de largo plazo. Y claro, en el corto plazo los indicadores son importantes porque nos van diciendo dónde hay que empujar más, ¿no? ¿Dónde estamos fallando? Entonces, efectivamente, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de corrupción y eso es parte de una agenda prioritaria, pero no hay que perder de vista, ¿no?, el horizonte, y es que cada peruano y que cada peruana viva plena y dignamente en cualquier parte del territorio nacional donde quiera vivir, menos en los cauces de los huaicos, ¿no es cierto? Estos 112 decretos emitidos por el Ejecutivo en el marco de las facultades que les ha dado el Congreso, ¿tiene alguna medida en alguna de los ejes, porque no han sido muchos ejes en los que se les ha dado pues esta posibilidad de emitir decretos, que tengan que ver justamente, no directamente, como ya me lo está mencionando, pero que a consecuencia traiga la reducción de pobreza en el país? ¿Hay alguno de estos decretos en alguna materia, de repente, en esta materia de las necesidades básicas, el saneamiento, el agua? A ver, yo quisiera empezar por un tema de conjunto, porque creo que es muy importante primero la delegación de funciones que hizo el Congreso, segundo, el esfuerzo hecho por el Ejecutivo en la producción de este conjunto de normas, tercero, creo que va a ser muy importante la revisión que va a hacer el Congreso de este encargo, de esta delegación. Yo creo que esos elementos son importantes de afirmación de una institucionalidad democrática. Y creo que en el contexto internacional de hoy, el afirmar el valor de la democracia, del juego de poderes, es clave. Y aunque la gente a veces no lo reconocemos en el día a día, es que la democracia ha sido un periodo muy importante en la lucha contra la pobreza en el Perú. Hoy día tenemos menos pobreza monetaria, menos pobreza de necesidades básicas insatisfechas que en otros momentos, y eso lo podemos perder si no mantenemos el espacio democrático. Creo que eso es muy, muy importante. Ha costado lograr esa democracia en nuestro país. Ha costado, y debo señalar que todos tenemos un pequeño reflejo autoritario adentro, ¿no es cierto? Y cuando justamente lo que hoy día necesitamos, ¿no?, es justamente lo contrario, más trabajo en equipo, más coordinación intersectorial entre los niveles de gobierno, una sinergia más proactiva todavía entre Congreso y Poder Ejecutivo. Entonces necesitamos empujar el carro. La metáfora del carro en el huaico creo que es la más apropiada para estos días, ¿no es cierto? Cuando un carro se queda atorado en el medio de un huaico, no podemos empujar unos para adelante y otros para atrás, ¿no es cierto? Tenemos que empujar todos en la misma dirección, porque lo más importante es sacar el carro del lodo. No vaya a caer otro huaico y se nos va con el carro y con la gente que está dentro. Entonces, en esta coyuntura tenemos que empujar el carro. Y creo que empujar el carro tiene, por eso insisto, en estos tres elementos que creo que todas las fuerzas políticas han respaldado, ¿no?, y que hemos respaldado como país. La Agenda 2030, que es una mirada de largo plazo, los acuerdos de gobernabilidad y las políticas de Estado que miran al 2000. Por eso, el acuerdo nacional que miran al 2020. Pero yo en los decretos le vuelvo a hacer la pregunta. Y vuelvo sobre los decretos entonces, porque lo que viene ahora es una revisión por parte del Congreso a la par que un proceso de implementación. Dentro de los decretos, efectivamente, creo que ha señalado un tema que me parece muy importante, y es cómo como sociedad manejamos un recurso como es el agua. Y eso tiene que ver con varios temas del agua. Lo hemos visto por el lado de desastres y creo que ese es un tema que no hay que dejar pasar. Segundo punto, hay todo el tema de cosecha del agua. Fíjense, los reservorios de los que depende el abastecimiento de Lima todavía no han recuperado el nivel que necesitamos para todo el resto del año. Y en la costa norte tenemos un escenario en el cual, a pesar de las lluvias que se han producido, todavía no llega. Exactamente. Entonces,
El tema de la cosecha del agua, el tema de asignar recursos para buenos proyectos que en las cabeceras de cuenca, en la zona andina, capten el agua, es un primer elemento que hay que subrayar en esta coyuntura. Y de la mano con eso, el tema del agua para las zonas urbanas, donde tenemos problemas de subcobertura de agua y tenemos problemas de calidad de agua. Y entonces allí también tenemos normas que se han incluido en los paquetes legislativos que creo que apuntan muy bien en esa dirección, ¿no? Por mencionar algunos de los temas claves. El tema de los conflictos sociales tiene algo que ver en la lucha contra la pobreza, por ejemplo, en el uso de los recursos hídricos de nuestro país. A ver, los conflictos, creo que hay que poder diferenciar, ¿no?, los elementos estructurales del conflicto de los elementos accidentales, ¿no? En los elementos estructurales es donde tenemos que trabajar como Estado, ¿no? Y como sociedad, buscando el mejor balance de los recursos hídricos que tenemos como país. Y creo que ahí hay que tener claras las prioridades en términos de los usos del agua, ¿no? Creo que ese es un primer elemento y ahí hay responsabilidades de todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, se ha anunciado el tema de la descontaminación del lago Titicaca. Bueno, eso es un tema fundamental, está muy bien el rol del gobierno nacional, pero es muy importante que los gobiernos locales intervengan, ¿no es cierto? Y por ejemplo, la minería artesanal, ilegal, informal, un poco de todas probablemente, ¿no? Son parte también de los actores que contribuyen a la contaminación de la cuenca del lago. Y la depredación de todo el área forestal de nuestro país. Y del lago Titicaca, para mirar el ejemplo concreto. Entonces, sí, hay que trabajar en esta coyuntura, ¿no? Y hay que usar las herramientas que tenemos al alcance y comprometer a todos, ¿no? Porque si no, el conflicto se va a mantener, algún interés subalterno va a estar operando, ¿no?, para que eso no se resuelva. Finalmente, vamos a ver en los próximos días, ¿cree que se va a agendar en la agenda del Acuerdo Nacional estos temas tan importantes para reducir la pobreza en nuestro país? Hay una agenda de corto plazo en el Acuerdo Nacional que incluye temas como salud y educación. Ya se ha visto el tema de corrupción, el tema de seguridad, y creo que esos son temas que están en la línea sustantiva de los acuerdos que hay que trabajar. Salud y educación. También, muy aparte de corrupción y inseguridad ciudadana. Pero fíjense, los problemas están relacionados, ¿no? Una parte importante de los problemas de corrupción tienen que ver con proyectos de inversión que son muy importantes para la calidad de vida de la población, porque tenemos la gran corrupción y la mediana y la chiquita, ¿no? Y entonces las condiciones en las cuales se hacen las compras de insumos médicos, se hace la mejora de la infraestructura o se contrata personal en salud o se construyen escuelas, ¿no? Hay elementos que nos llevan a pensar que pueden haber situaciones de corrupción. Lo que no debemos hacer en ninguno de los casos es sacrificar los derechos de la población. Por ejemplo, en el marco legal vigente, ¿no?, está el avanzar en una perspectiva de acceso universal a la salud, y eso supone una estrategia de aseguramiento universal. Un paso importante en eso ha sido que todos los niños que nacían en el Perú, ¿no?, o que nacen en el Perú, deberían tener un seguro de salud desde su nacimiento, y todas las mujeres embarazadas deberían estar protegidas. Eso es un tema, por ejemplo, que creo que todos estaremos de acuerdo que es muy importante que se sostenga y que se mantenga, ¿no? Esperaremos entonces ver cuáles van a ser estas medidas que se implementen en los próximos acuerdos nacionales, o las reuniones del Acuerdo Nacional, mejor dicho, y que usted va a estar presente y que venga y nos cuente nuevamente cómo han sido los avances. A su disposición, pero está el secretario del acuerdo, que puede ser un excelente informante, quizás mejor que yo. Y feliz aniversario, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Nos damos una pausa, venimos con más en JN Noticias. Eso está muy bien.